Yo creo que la universidad es una estafa piramidal para vender más psicólogos. Es decir, la universidad es y siempre será una conspiración del Colegio de Psicología. ¿Qué ha pasado? Queremos hablar de educación pública. Es que has dicho universidad, pero realmente toda la educación pública. Sí, toda la educación pública es una estafa piramidal. Es cierto, no es una hipótesis. No. Está confirmado. Tenemos espías en el colegio de psicólogos. Y tenemos test de la Universidad de Misco. Pero son secretas, porque es que si no nos quitan las Claro. estadísticas. Bueno, cuenta tú tu experiencia con la educación. Sí, o sea, primero vamos a Porque contar es como interesante. nuestras experiencias porque son un poco distintas. Pero Sí, un poco. desde chico, primaria me lo salto. Sí. Vale, bueno, pues vamos a la ESO, ¿vale? Es que hablar de educación en la infancia tiene tela. Eso para otro podcast. Sí. La infancia en la educación. Ahora estamos en la educación en la infancia. Bueno, pues que son iguales casi. Es lo mismo. Pero bueno, yo qué sé, que eso, que pasando así un poco por encima, yo pasé un poco por la ESO como cojeando, ¿sabes? En plan, ¡ay, qué pasa! ¡Ay, qué pasa! Y no repetí ninguna. Pues yo atendí en las que me gustaban, que eran biología y arte, generalmente. Y en algunas clases de profesores o de lo que sea que me interesaba también, como cultura clásica, no sé si eso fue primero la ESO o sexto de primaria, pero bueno, yo qué sé, cosas así. Y luego, viendo, o sea, reflejándome en la visión que otros tenían de mí, viéndome incapaz de estudiar nada, ni incapaz de hacer un bachillerato, un señor bachillerato, que es lo que debes hacer después de la secundaria, me metí por grados. Entonces mi experiencia después de la ESO fue meterme en grado medio de deporte en entorno natural en otra ciudad y después, que es lo que estoy haciendo ahora, TAFAD. O sea, TAFAD no, ahora se llama TSAF porque separaron esa formación en dos en esa misma ciudad. En cambio, bueno, tu experiencia es distinta. Claro, yo siempre fui el niño de 10. Desde pequeñito. Y yo estaba en la ESO. Y, a ver, era un poco el niño que atendía en todas las clases, que se lo sabía todo. Me importaba una mierda todo, o sea, me importaba un culo, no me gustaba nada. Pero como siempre he tenido mucha capacidad de memoria y mucha capacidad de estudio, aprobaba todo. Y yo recuerdo cuando terminé la ESO, yo siempre quería hacer un bachillerato artístico, porque siempre he querido ir por artes, la única asignatura que me gustaban eran las de música y las de plástica. Y ni siquiera me gustaban porque me aburrían, porque no me estaban contando lo que yo quería. Entonces siempre quise hacer un bachillerato de artes. Y yo recuerdo que cuando fui a hacer bachillerato de artes, mi profesor llamó a mis padres, en plan, no le dejéis irse a artes porque es muy listo para irse a artes. Claro, porque es Fue que un para drama. ser arte... O sea, para hacer artes, para ser artes, no hay que ser inteligente, en plan, tus capacidades deben de ser otras. Claro. Pero bueno, yo, a pesar de las negaciones de mucha gente, hice bachillerato de artes escénicas, terminé mis 2 años de bachillerato, hice mi EBAU, con la que podía entrar en todas las carreras que quería, porque ninguna de las que quería superaba la nota que yo había sacado. Y me metí a comunicación audiovisual. Y a la vez a estudiar un conservatorio de danza profesional. Porque ella... no te vale, señor, con estudiar una carrera que necesitas 2. Sí, efectivamente. Estudiante por la mañana y por la tarde. Y luego por la noche, ¿quién eres? Lucas. Lucas. Por la noche duermo. Sí. Oye, afirmaciones. Vale, yo quiero pasar a un tema interesante. Bueno, podemos hablar de diferentes cosas, pero yo quiero pasar Vale. al tema de por qué hace 30 años la educación era menos accesible y la gente salía más preparada y a nivel global, o bueno, más bien a nivel primermundista, con unos test cuestionables, pero siguen siendo igual hoy en día, se tiene más IQ que las personas de hoy en día. Pues, mira, yo el otro día escuché una entrevista del Gavira,
que si no sabéis quién es, buscarlo en Google, porque es maravilloso ese hombre. Me has dicho antes que ese era el Sí. actor que hacía de Paquita Salas, ¿no? No, ese es Bryce F. Ah, vale. El Gavira es un chico que pues se hizo medio conocido en TikTok por hacer vídeos shitpost de historia. Sí, Te he enseñado y de alguno arte. alguna vez, sí. Bueno, escuché una entrevista suya y decía que, bueno, la universidad antes era un sitio de cultura, no me acuerdo ahora mismo muy bien lo que decía, pero que era como Un nicho cultural, un quizás. nicho cultural en el que se iba allí a surgir cosas y a hacer cosas, y a día de hoy se ha convertido en un trámite burocrático. Sí. Que ¿Pagamos? tú estás... Sí, pagamos, estamos Para ese un X título años. que la mayoría, o sea, yo, mi experiencia, la gente que sale con ese título no sale cualificada en absoluto y no son profesionales que yo recomendaría a nadie para conseguir un trabajo que, a saber si lo consigues, o para seguir formándote y especializándote en cosas que tienes que pagar, que tampoco te forman para nada más allá, para conseguir un trabajo X. Porque, ¿qué pasa? Que necesitamos comer. En plan, no vamos a estudiar por el arte, está guay cuando tienes dinero, ¿sabes? Claro. Pero es que, ¿qué haces? Y además es que no puedes... O sea, tienes que... Toda tu vida estudiantil se tiene que basar en... Tienes que vivir de algo. Que es como un agobio muy fuerte, ¿no? En plan, Y luego ya escoges carreras eso que no son dignas. Subirte por artes. ay, sí, porque es que aquí hay un elitismo, en plan, es que unas carreras valen un montón, es que, buah, estudia... Medicina. Estudia medicina, es abogado. Y luego dices, buah, es que ha hecho comunicación audiovisual. Y dicen, ¿y eso para qué sirve? Claro, En ¿qué, plan, qué salidas tienes? Llevar ¿qué? cafés, hermana. Claro. Llevar cafés. A gente que gana Goyas. Una comparación súper innecesaria. ¿Por qué tenemos que comparar trabajos? Es como las personas que ven quizás menos... menos prestigio en quizás ser un barrendero o tener un trabajo más Sí. considerado o de clase obrera o más a pie de cañón. Cuando todos son necesarios. Incluso el arte, fíjate, ¿eh? Oh, La gente que piensa que el arte no es necesario y no es de primera necesidad, también eso es un debate. sí. O sea, ya es otro tema más allá de la educación, aunque también se nos inculca, ¿no? A mí muchas veces me han dicho, pues, que quería acabar sirviendo mesas, en plan... Sí. Mucha gente. Y te acaban diciendo que también no vas a tener ninguna salida. Y es como, joder. No sé, si todo el mundo estudiase medicina, derecho y farmacia. Vaya mierda. O sea. Los debates por la calle serían o de medicinas o de leyes o ambas. No, y que no habría nada, o sea. A ver, evidentemente no todo el mundo va a trabajar de lo que estudia. Pero no sé, si al final voy a acabar en el McDonald's igual, pues. Prefiero estudiar algo que me guste. Y además es que tú te metes en la carrera y en primero es ponzoña. Sí, el primero de todas las carreras es lo peor del Primero mundo de porque carreras, es como súper general. ponzoña. No, súper general no, son cosas que no tienen nada que ver con Es tu que carrera. depende de carreras. No sé, también a No. veces es poco especializado. Sí, exacto. Pero entiendo que la universidad su objetivo no es exactamente especializar, Sí lo es. sino culturizar. ¿No? No. Entiendo. Es que mi padre es profesor y le dice un montón. No, pero la universidad es para especializar. Culturizar es la ESO y bachillerato que das un poco de todo. Pero ¿para qué me sirve a mí, si estoy estudiando cine, estudiar lengua castellana? Para saber hacer guiones. Pero es que no quiero hacer guiones. Bueno. Es que para saber hacer guiones ya hay una asignatura que se llama guión. No sé, o sea, si lo piensas, obviamente todo conocimiento es necesario, pero es que hay una cosa muy importante, y es que el conocimiento de una persona es limitado. En plan, Exacto. no tienes espacio infinito, no eres un pendrive mágico. Y bueno, de también llega información. una cosa que Tienes que seleccionar. tenemos ya todos, estamos un poco todos hasta los huevos. Entonces, si nos pones algo que no nos interese, te vamos a mirar así y te vamos a dejar de escuchar. Porque es que es absurdo y es muy deprimente que tú entres a una clase de universidad y si te pones al fondo veas que en los ordenadores vas a ver Shane solitario, Shane busca minas. Es que también, bueno, creo que no es el autocontrol, pero la disciplina está un poco
por los suelos. En plan, hoy en día te ponen algo... Hoy en día sonó súper Oh. boomer. Pero como que te ponen algo que te interesa un poco menos y ya las personas son incapaces de prestarte atención. Pero es que yo en la Y universidad... no siempre puedes hacer algo que le interese a todos. Y a veces hay cosas que no te interesan, pero son absolutamente necesarias para tu trabajo. Vale, pero es que yo en la universidad no tengo aguante ni putas ganas de atender como una señora me dice cosas que además es que no me van a servir para nada en la carrera. O sea, por ejemplo, yo tenía asignaturas que no me interesaba lo que me estaba diciendo, pero entiendo que me van a servir. No entiendo llegar que una señora me hable de 4 autores de filosofía para que yo me los aprenda de memoria en el examen, se lo vomite y se me vuelva a olvidar porque no me va a hacer falta. Porque es que además esa gente ni siquiera habla de cine, ni siquiera habla de comunicación, hablan de sociedades. No me sirve. Es que mi mente está en otra cosa. ¿Podemos hablar de la gente que quiere quitar filosofía de bachillerato? Eso está fatal. O de la educación No en me general. gusta. Es como, venga, hombre, es súper exagerado. Ya no quieres ni que aprendamos a pensar. Porque una Pero también forma muy filosofía guay está de muy mal aprender a... enfocado, en algunos sitios. No lo sé. Y es que como soy un cateto que no estudio de bachillerato y no he Pero- dado lo que es filosofía en Pero bachillerato. en cuarto de la ESO no lo diste. En cuarto de la ESO no. Yo sí. También es No que sé. eso de que en cada comunidad se dé una forma... Ah, Ya. comunidades autónomas. Ya. Un tema interesante. Igual unificarlo estaría como bien, ¿sabes? Que además luego hay gente que en la EBAU se empieza a quejar porque no es que la EBAU de Madrid es más difícil y es que la EBAU de Andalucía este examen es más fácil y en la EBAU de Galicia este examen es más fácil. Señora, Nos hemos desviado. ¿Cuánto cuesta? muchísimo. Además, me ¿por qué encanta el pensamos que término. es una estafa? Me encanta el término universidad pública, pero pagas 1.200 pavos para que te lean un puto PowerPoint, ¿sabes? Uf, profesores leyendo PowerPoint. Todos, Mira, Todos. es que, ¿por qué me lees un PowerPoint que me puedo leer en mi puta casa? Todos lo leen. Todos lo leen. Es impresionante. Es que He tenido 2 que no lo leen. yo, en toda mi existencia como ¿De 10? persona, profesores que no lean PowerPoints, 4. 2 profesores de 10 en la universidad que no leen el PowerPoint. 2. Yo en bachillerato y en la ESO apenas tenía ninguno que leía el PowerPoint. Solo una en bachillerato. Yo desde que pusieron Porque el en la proyector ESO en no había clase, proyector. vamos, fue o sea, yo, ese under enano que dijo, hola, qué guay, un proyector en clase, y se quedó flipado, a partir de ahí sería como, tranquilo, que vas a tener proyector para todas las clases de tu vida. Yo es que en la ESO no utilizaban el proyector. Utilizaban, o sea, sí lo utilizaban para poner vídeos y tal, pero utilizaban la pizarra. Y luego en bachillerato teníamos algunos que lo utilizaban y otros que no. Y de hecho, una de las profesoras que más lo utilizaba era maravillosa y no leía el PowerPoint. El otro que lo utilizaba tampoco lo leía. Y luego había una que no utilizaba el proyector, pero leía los apuntes. Es que ya a veces es tan exagerado porque hay profesores que... Yo tengo una profesora que se sienta en el pupitre, en su pupitre de profesor, abre el portátil, se pone detrás del portátil, pone un libro detrás del portátil, se agacha y lee el libro. Señora, ¿pero usted para qué está aquí? Los profesores pueden marcar mucho la diferencia entre que te encante una asignatura o la odies. Es exageradísimo. O sea, yo siempre he odiado lengua. Pero tuve una profesora muy buena y aunque yo no entendía en clase, me quedaba con las cosas de literatura y me hablan de algunas obras de Shakespeare o de típicas españolas y me he quedado con la copla desde entonces. O A sea, mí me pasó con... ¿cuál es la pedagogía que tiene que tener un profesor para que algo se quede? A mí me pasó Leer el eso PowerPoint, ¿no? con un profesor de segundo bachillerato que nos daba Historia de España. Que Historia de España es una asignatura... Un poco densa. Horrible. Y encima teníamos los viernes a última y yo odiaba la historia, en plan, la detestaba. Es que me hizo amar la historia. Me hizo amar la historia de España y yo me acuerdo que llegaba a EBAU. Hablaba con amigas mías que no iban a mi instituto y me decían, Historia de España, no entiendo un culo, no sé qué. Y yo no me preocupé nada por Historia de España. Claro. Me lo sabía tan bien, porque es que si te cuentan la historia bien, es un cuento, es una peli. Y si te la cuentan mal, es un pelmazo. Por supuesto. Es que la historia es de las mejores asignaturas para poner ese ejemplo. Sí. De cómo la pedagogía o la forma de contar o transmitir un conocimiento
es que es fundamental para que se quede. Trabajar con las emociones del alumno, trabajar en la forma de expresarte en tu oratoria, trabajar en cuánto te sabes el tema. Yo siento que los currantes en la educación, uno, se ven tapados y ensombrecidos por la forma en la que está estructurada la educación, y dos, es que el resto de profesionales con los que yo me encuentro son profesionales que o no valen o no trabajan lo suficiente o no saben. Yo he tenido profesores que me han dado asignaturas fundamentales en mi educación y es que no sabían del tema y me decían burradas que luego o yo sabía o yo buscaba para confirmar qué tan veraz era lo que me decían, y me decían cosas incorrectas en cuanto a la salud de las personas. Que es algo fundamental, ya no es que hagas mal una grabación, es que puedes hacer mal una forma de entrenar a alguien, que es básicamente lo que estudio yo, deporte, salud, y es que le puedes joder la salud. Conclusión, dejemos de inventarnos carreras y Dejemos de crear... pensar que porque alguien tiene un título sepa de hacer algo. Exacto, dejemos y Titulitis, arreglemos, please. por favor, y arreglemos un poco cómo estamos dando las clases y qué estamos enseñando a la gente que al final van a ser los trabajadores del futuro. Bueno,